personas. Por nuestra parte, venimos, como ya saben, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. Y con nosotros está la licenciada Perla Santiago Nava, que va a estar con nosotros acompañándonos en el curso del día de hoy de Derechos Humanos y Adicciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. A su vez, está el maestro José Joel Páez Holguín, que nos va a estar acompañando también el día de hoy en este curso de Derechos Humanos y Adicciones. Y por mi parte, bueno, pues soy el psicólogo Héctor Beltrán, de la Dirección de Prototipos de Atención e Inclusión Comunitaria del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Un gusto estar con ustedes y pues me gustaría cederle la palabra al doctor Adolfo Javier Romero para que nos dedique algunas palabras. Adelante, por favor. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Pues agradeciendo la participación del IAPA con nosotros, que tenemos alrededor de 3 meses ya en colaboración muy estrecha con ustedes para desarrollar y estructurar el programa de salud mental y adicciones de la Universidad de la Salud, cosa que les agradecemos mucho. Y esta actividad pues es una de las primeras organizadas para fortalecer el conocimiento del profesorado y de algunos alumnos que están llevando estas 2 sesiones. A José Antonio, pues nuestro agradecimiento por el apoyo, que finalmente el beneficio es, además de ser profesional y personal, pero el impacto que deseamos es resultados que disminuyan, que controlen el riesgo de alteraciones en la salud mental y por lo tanto de adicciones en las personas con las que convivimos cotidianamente, y en lo personal en la población estudiantil de la UNISA, la Universidad de la Salud, que es nuestro objeto de formación personal y profesional. Héctor, pues yo les agradezco a nombre de la Universidad de la Salud la oportunidad de esta capacitación. Gracias, buenas tardes y ojalá la aprovechemos todos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a, siendo las 4:08, vamos a dar inicio a este curso de Derechos Humanos y Adicciones. ¿Les parece? Voy a compartir mi pantalla. El día de hoy voy a cerrar mi cámara porque bueno, hay algunos videos que si dejo mi cámara abierta los recursos van a hacer que se traben un poquito. Voy a presentar mi pantalla para que podamos dar inicio a este curso. Por favor, indíquenme cuando ya lo estén viendo. Listo, ya podemos verlo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este curso. Pues bueno, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones le complace darles este curso de Derechos Humanos y Adicciones, en donde vamos a tener o vamos a lograr el objetivo del día de hoy es dar a conocer a las personas participantes los principales elementos normativos en el marco de los derechos humanos y las adicciones. En este sentido, bueno, pues hacia eso vamos a apuntar en el objetivo general. Este curso se va a componer de algunos temas. Básicamente, ¿qué son los derechos humanos? El derecho a la salud. Vamos a estar revisando también los enfoques y principios, por ejemplo, la no criminalización, la no discriminación, la no criminalización, y vamos a ubicar un poquito la perspectiva de género. A su vez, y por último, vamos a hablar de la población y los nuevos paradigmas, de hacia dónde está enfocada estas estrategias y estos nuevos paradigmas, hacia dónde
van enfocados y que justamente tienen que ver con juventudes y con la inclusión o un replanteamiento de las niñas, niños y los adolescentes. Y bueno, para empezar, vamos a ubicar qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Nos gustaría que a través de el chat, a través de sus teclados o quienes tengan incluso la posibilidad de abrir su micrófono, su video, nos puedan compartir cómo entienden, qué entienden, por qué son los derechos humanos. ¿Ustedes qué creen que sean los derechos humanos? Quien tenga la posibilidad de abrir sus micrófonos, bueno, está cordialmente invitado. Adelante. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Sí, bueno, yo entiendo derechos humanos como todos los derechos o beneficios que cualquiera, por ser nada más ser humano, los tiene, ¿no? La libertad, la vida, la igualdad, etcétera, ¿no? Derechos inalienables, ¿no? Que cualquier ser puede llegar a tener nada más por ser un ser humano, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra idea o que quiera complementar lo que acaba de comentar? Me parece que en el chat ya hay algunas ideas. Por ahí menciona Paola, los derechos humanos son las garantías individuales que poseemos. Guillermo Idiat menciona, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones. Jorge menciona, son todos los derechos como ser humanos en una sociedad. Y Aldo menciona, yo entendería que es como lo más mínimo que deberíamos tener. Muchas gracias por sus participaciones. Lo más mínimo, sí. Vamos a ver entonces qué son los derechos humanos. No hay desde estos derechos inherentes o son todos los derechos como seres humanos o lo más mínimo que deberíamos de tener. Vamos a ver un pequeño video que nos puede aclarar un poquito, porque me parece que ya hay alguna idea muy clara sobre qué son los derechos humanos. Vamos entonces vamos a revisar un pequeño video de qué son los derechos humanos. ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales? Pues déjame decirte que no son lo mismo. Sin embargo, muchas personas los confundimos todo el tiempo. ¿Pero qué significa cada uno? Vamos a comenzar con los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas desde que nacemos por el simple... Se escucha, pero no corre el video, no se ve. ...inalienables, irrenunciables y universales. Ok, denme un segundito, vamos a checarlo. ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos... Vamos a ver si ya... ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales?
pues déjame decirte que no son lo mismo. Sin embargo, muchas personas los confundimos todo el tiempo. Pero, ¿qué significa cada uno? Vamos a comenzar con los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas desde que nacemos por el simple hecho de ser humanos. Estos son inalienables, irrenunciables y universales. Esto significa que una persona no puede renunciar o transferir sus derechos aunque ella quisiera. Y al ser universales, en cualquier parte del mundo que estés, se te deben reconocer estos derechos. ¿Y cuál es la finalidad de los derechos humanos? Estos responden a las exigencias y necesidades de la dignidad, libertad e igualdad humanas y protegen los bienes básicos de las personas, es decir, todo lo que necesitas para realizar tu plan de vida, como el derecho a la educación, a la vida, a la propiedad, etc. ¿Y los derechos fundamentales qué son? Los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley. Estos siguen conservando las propiedades de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad. Y no pueden oponerse a ellos ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. ¿Y las garantías individuales? Por último, las garantías individuales son el instrumento mediante el cual se hacen eficaces el uso de tus derechos. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la libertad. La garantía es, en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud. La persona tiene derecho a la educación, y la garantía es, la educación es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Y eso es todo. Espero que este video te haya ayudado. ¿Qué les pareció el video? ¿Les aclaró un poquito? Si es que había dudas. Bueno, me parece que es todavía un poquito claro, es muy claro este video, ¿no? Sí, amplió la definición, dice Guillermo. Muchas gracias por sus comentarios. Y si a alguien más les amplió la definición, si alguien más les dio, aclaró mucho el concepto. Ok, Aldo Salas. Bueno, se ve mi presentación, ¿verdad? Vamos a continuar. Qué bueno que les sea de utilidad este video para ampliar esa definición de los derechos humanos. Y justamente vamos a ver la definición de los derechos humanos. Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Por lo que nos hacemos acreedores a ellos desde el momento en el que nacemos. ¿Cuál es entonces el fin prioritario de los derechos humanos? Bueno, pues reconocer y respetar la dignidad de las personas. Ese es el fin prioritario de los derechos humanos. Y aquí es importante que entendamos que la dignidad de las personas es la capacidad que tenemos para tomar decisiones y actuar según nuestros deseos o intereses, sin que esto pues perjudique o represente un peligro para los demás. Y bueno, pues ¿cuáles son las obligaciones del Estado a través de los niveles y órdenes de gobierno respecto de los derechos humanos?
pues recordemos que los derechos humanos se encuentran ya establecidos en nuestra Constitución política y en tratados internacionales y en las leyes. La reforma más importante que se ha hecho a la Constitución que nos rige es desde 1917, fue en el año 2011, en el que se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas. Y por lo tanto, a partir de ese momento, desde el 2011, es obligación del Estado respetar los derechos humanos, y esto quiere decir, o es, que el Estado debe de abstenerse de cometer toda acción u omisión que viole los derechos humanos. Asimismo, debe protegerlos, porque el Estado debe tomar las medidas necesarias para que ninguna persona violente los derechos humanos. También debe garantizarlos, en el sentido en el que el Estado debe hacer efectivos los derechos humanos a través de, pues, la implementación de leyes, políticas públicas y, por supuesto, garantías. Y finalmente, o a su vez, pues, promoverlos. Esto conlleva a que el Estado debe desarrollar medidas de sensibilización y educación en materia de derechos humanos. Y bueno, pues para muestra alta, basta un poco. Justo este curso. Justo como personas servidoras que somos responsables de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Justo porque esta reforma, la finalidad de esta reforma fue incorporar, pues, progresivamente la perspectiva de los derechos humanos en todos y absolutamente todos y cada uno de los programas de gobierno. Y para ello, pues, debemos tomar en cuenta que no existe ninguna jerarquía en los derechos humanos. Todos, absolutamente todos, son igualmente importantes y ninguno vale más o menos que otro. Los derechos humanos ya se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna. Para ello es importante, o bueno, mejor dicho, para ello se establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, sin excepción alguna, gozarán de los derechos humanos, tanto reconocidos en la Constitución como en tratados internacionales, así como pues de sus garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Justo el párrafo segundo nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el principio pro persona. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, bueno, pues deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución o un tratado internacional o una ley. Y esto justamente con la finalidad de garantizar que las personas tengan mejores herramientas, pues, para hacer valer sus derechos humanos. Continuando con la lectura del artículo 1 de nuestra Constitución, el párrafo 3 dispone de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y como ya vimos, esto de conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Bueno, pues el principio de universalidad se refiere justamente a que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. O sea, todos son universales. No debe haber discriminación alguna. Todas las personas somos titulares de todos los derechos humanos. Y bueno, los principios de interdependencia e indivisibilidad
significa que todos los derechos humanos son interdependientes, es decir, que están involucrados entre ellos, por lo que son indivisibles y no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Y el principio de progresividad atiende a que para el cumplimiento de ciertos derechos, bueno, pues se requiere la forma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero siempre procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Y bueno, continuando con la lectura de este párrafo que estamos analizando, se establece que el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar, así como reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Finalmente, en el quinto párrafo de este artículo, dispone que queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Justo con esta prohibición, lo que se pretende es inhibir los usos y las prácticas sociales entre las personas y las autoridades del fenómeno social que es la discriminación, para evitar que los derechos humanos de las personas pues sean vulnerados. Y bueno, muchas veces se habla de que hay derechos específicos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tendrá que existir derechos específicos para ciertos sectores de la población? Vamos a estar revisando. Incluso hay personas que se indignan, ¿no? Porque haya un derecho específico para un grupo poblacional. Bueno, en primera, una razón son las desventajas sociales. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues desafortunadamente hay sectores en nuestra sociedad que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violentados, dadas sus condiciones o estas características. No en sí por ser las personas que son, sino por toda esa serie de condiciones en las que se desenvuelven, ¿no? Justamente entonces las desventajas sociales va a ser una respuesta a por qué hay derechos específicos. Otra razón es que las condiciones sociales y económicas disminuyen o incrementan la vulnerabilidad de las personas. Desafortunadamente, características como la pobreza o ser una persona de bajos recursos van a jugar un papel fundamental sobre las actitudes y comportamientos discriminatorios. Y en ese sentido, bueno, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Más adelante van a hablar por ahí de algún ejemplo que incluso estuvo muy viral, ¿no? Últimamente con esta parte de cierto restaurante. La siguiente causa. No se es vulnerable como persona, y esto es muy importante aclararlo. No es que la persona sea vulnerable en sí, sino que nos hace vulnerables las condiciones en las que se desenvuelve. Aquí el concepto de vulnerabilidad se va a aplicar a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de ya sea edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otra característica se encuentran en una condición de riesgo que les va a permitir, que les va a impedir incorporarse al desarrollo e incluso acceder a mejores condiciones de bienestar, justamente por todas estas características que los pueden hacer vulnerables. Por otra parte, por lo que el dado grado de vulnerabilidad y desigualdad, se requiere establecer derechos específicos, ¿no? Es justamente por esto, este es el sustento de por qué es importante que existan estos derechos específicos para proteger a estos grupos de manera particular. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de buscar la igualdad de oportunidades que permitan superar esta vulnerabilidad y por ende la desigualdad a la que se ven expuestos estos grupos.
y vamos a ver algunos ejemplos de pues, estos grupos por los cuales es importante que existan derechos específicos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez, ¿no? Por el solo derecho de niñas y niños, el derecho de los pueblos indígenas, derecho de las personas afrodescendientes. Y aquí me gustaría igual, si por el chat pudieran participar, ¿qué otros derechos específicos conocen? ¿Qué otro ejemplo de derechos específicos pudieran compartirnos? Por ahí menciona, bueno, hay algunas cuestiones. Por ejemplo, Cristian menciona, ¿quién puede ser defensor de los derechos humanos? Esa es una pregunta. Ahorita la abordamos, ya que no era consecuente con el tema, pero ahorita la podemos abordar. Dice, entonces es más adecuado usar el concepto personas en condiciones de vulnerabilidad que grupos vulnerables, vulnerados, o no hay distinción en el uso del término. Aquí más que nada es tener muy claro que la persona no es vulnerable en sí, sino que las condiciones es lo que las va a hacer o las va a situar en estas condiciones de vulnerabilidad. Me parece que ambos términos pudieran diferenciar de esta situación, ¿no? Personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Sí, o en el sentido de la participación de Omar, personas o grupos de personas tradicionalmente vulneralizados, que también es una distinción que hay que tomar en cuenta. En ese sentido, tal como él plantea, no son términos equivalentes y sí hay una diferenciación entre poblaciones o grupos, personas vulnerables o vulneralizables. De hecho, en alguna participación que tuvimos, recordarás, Perla, que tuvimos hace unas semanas con los compañeros de la Autónoma de la Ciudad de México, había una profesora que nos hacía mención de eso, y es una distinción a veces poco clara y se asume como si fuera lo mismo, pero no. Yo coincido con Omar Alejandro Olvera, que nos hace esta acotación. Muchísimas gracias, Omar. Sin duda sí es necesario hacer esta distinción. Muchas gracias. Me gustaría la pregunta de Cristian, dejarla un poquito más adelante para poderla ir respondiendo consecuente a los temas, ¿de acuerdo? Menciona Sandra, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Guillermo, creo que para los pacientes con VIH-Sida. Aldo, cuando eres de una minoría en lo general, así es, ¿no? Quienes se considera que son grupos minoritarios. Derechos de la comunidad LGBT, derechos de los adultos mayores, así es, derechos de los trabajadores. Menciona el doctor Adolfo, ¿puede ampliar el concepto de que no se es vulnerable como persona? Sí, es decir, una persona en sí no es quien es la vulnerable, sino que no es una característica, claro, de la persona, sino de las condiciones en las que se va a estar desarrollando, las condiciones que hay en el medio, en el entorno, incluso hasta en el momento histórico que le toca vivir, ¿no? En qué zona de la ciudad, etcétera. Todas estas características que son ajenas y sobre las cuales muchas veces no tiene mucha incidencia para modificar. Entonces se habla que la persona en sí no es vulnerable, sino todas las condiciones en las que se desenvuelve son las que puede hacerle pues vulnerable, pero como en sí como tal, la persona no se considerará vulnerable, no se etiquetará como que se es una persona vulnerable. No sé si quedó un poco más clarificado o si alguno de mis compañeros quisiera ampliar esta explicación. Pues nada, creo que la diferencia está en que una persona vulnerable implica una característica inherente a la persona y no es la condición, ¿no? Las condiciones sociales, las condiciones históricas
económicas, contextuales, pueden vulnerar a la persona, más no, la persona tiene una característica de vulnerabilidad en sí, que no es algo que posea en sí. Es una cuestión más de carácter estructural, más que algo propio del individuo. Las condiciones para ser exigible la observancia de los seres humanos, ya mencionamos, todos tenemos, pueden tener mayor dificultad para ciertas personas o grupos sociales en razón no de sus características propias, sino de las condiciones estructurales en que se manifiestan, en que ocurren. Muy bien. Vamos a continuar. Mencionan por aquí otro ejemplo, ¿no? De personas migrantes, claro. Vamos a continuar. Y bueno, hay algunos elementos esenciales que se consideran en cuanto a los derechos humanos. Para que los derechos humanos sean garantizados, requieren el cumplimiento mínimo de los siguientes elementos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, disponibilidad. Disponibilidad. Se debe garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos y todo medio para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, justamente en materia de salud, que es el derecho que vamos a abordar para la implementación de la estrategia, esta parte de disponibilidad se traduce a que el Estado debe poner a disposición de la población centros, bienes, servicios y programas de salud pública en materia de adicción. Vamos al siguiente, que es el de accesibilidad. Accesibilidad. Debe asegurarse la existencia de todos los medios necesarios para que todas las personas, sin ninguna distinción económica, de edad, sexo, salud o lugar de nacimiento, puedan ejercer todos los derechos que les correspondan. Esto quiere decir que los servicios de salud han de proporcionarse sin discriminación y a que la población pueda también acceder a ellos fácilmente. Vamos a ver el que sigue. Calidad. Calidad. Las acciones y contenidos para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, deben cumplir con estándares y medidas adecuadas. Y en el sentido de que los servicios de salud, bueno, pues sean científica y médicamente idóneos, ¿no? De alguna manera tratamientos en adicciones basados en evidencia o que sean tratamientos que ya han demostrado su eficacia. Y bueno, por último, aceptabilidad. Vamos a ver en qué consiste. Aceptabilidad. Las acciones y contenidos para garantizar los derechos humanos deben modificarse y adecuarse al contexto sociocultural, necesidades, tradiciones y costumbres de las personas a quienes van dirigidos. Esto quiere decir que los servicios han de proporcionarse con respeto a la ética médica y a la sensibilidad a estos factores culturales, de la edad y del género. Por ello, justamente, resulta fundamental contemplar los elementos esenciales para cumplir con los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Atendiendo a todas estas características. Los derechos humanos justamente se traducen en aquello que nos hace tener una vida digna. Muchas de las definiciones que ustedes nos dieron empata un poco con esta parte, ¿no? Incluso por ahí decían lo mínimo básico, ¿no? Que hay que tener. Es decir, una existencia con las necesidades básicas cubiertas en condiciones humanas y que permitan, aunque sea el nivel más mínimo de bienestar en la persona. ¿Por qué? Bueno, pues justamente es nuestro derecho como personas gozar de los satisfactores que nos dignifiquen como personas. Por ejemplo,
tener derecho a un nombre, a una nacionalidad, es decir, a una identidad, tener derecho a la educación, derecho a la vivienda y derecho a, bueno, hay múltiples derechos. Y ahí me gustaría nuevamente si pudieran poner en el chat por ahí algunos otros ejemplos de qué derechos humanos tenemos. Algunos ejemplos, por ejemplo, ya menciona Vicente, derecho al agua, claro, a estos servicios, a la libre expresión de las ideas, ¿sí? A la salud, por supuesto, por ejemplo, a la educación, ¿no? Ahorita que está este regreso a clases, es un derecho humano. Derecho a tener un nombre, derecho a una vida libre de violencia. Claro, y podemos seguir enunciando diferentes ejemplos. Y en materia de este curso, justamente se va a priorizar en el derecho a la salud. Recordemos que en materia de consumo de sustancias psicoactivas, el enfoque de salud es el que está priorizando a últimas fechas. También por ahí leo que hablan, ¿no?, del derecho a la alimentación, por supuesto, y a la no discriminación. Y bueno, vamos a ver aquí una lámina donde vemos por ahí como hay diferentes imágenes de, bueno, pues de nuestra Constitución, de leyes, etcétera. En este esquema vamos a estar observando aquella normatividad que es la que establece, regula y garantiza en qué forma se deben otorgar los servicios de salud, justamente para hacer efectivo este derecho a la salud del que hablamos en la diapositiva anterior. Como vemos, el derecho a la salud se encuentra previsto justamente desde la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Salud y la Ley de Salud de la Ciudad de México. Esta última es precisamente la que soporta la implementación de la estrategia que actualmente se está llevando a cabo en la Ciudad de México, que es la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. De manera general, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que el objeto del sistema de salud es mejorar la calidad de la vida humana y su duración. También reducir los riesgos a la salud, ¿no? Hablando de sustancias psicoactivas, por supuesto que es un tema imperante hablar de la reducción de los riesgos. Por otra parte, la perspectiva de género también tiene que ver como un eje transversal para crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, es decir, disminuir esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. De igual forma, la Constitución local de la Ciudad de México establece la prestación de servicios médicos sanitarios que deben ser otorgados de manera universal, gratuita y equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues universal, porque debe ser para todas las personas sin excepción alguna, entendiendo que deberá ser una garantía de igualdad y no discriminación para todas y todos. Gratuita, para que todas las personas puedan justamente ejercer su derecho a la salud. Y finalmente, equitativa, porque se deberá procurar establecer el mismo nivel de salud en todas las regiones o grupos sociales, ¿no? No puede haber esta distinción de que en algún grupo pueda existir una condición diferente, ¿no? Ya estuvimos hablando justamente de que hay grupos que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad por sobre otros, ¿no? O bien que incluso los recursos sean asignados según las necesidades de la población. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues que las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a recibir un trato digno, oportuno y consentido. ¿Esto a qué se va a referir? Bueno, pues el trato digno se refiere a la presentación del personal, a su actitud hacia la persona usuaria del servicio y a la información que se le va a brindar
respecto a su estado de salud, es decir, que se le dé toda la información necesaria. La atención médica oportuna para que se reduzcan las esperas, estas demoras, ¿no? Que son, terminan siendo muy dañinas para el paciente porque llega a cronificarse o incluso llega a agravarse el estado de salud, ¿no? Y justamente para que la persona usuaria de los servicios pues pueda tener el efecto esperado en su atención y no realmente se llegue a agravar más por los complicados tiempos de espera. Y consentido porque en todo momento la persona usuaria del servicio de salud podrá aceptar o negarse a someterse a algún tipo de procedimiento o tratamiento. Y esto también es algo muy importante que debe tomarse en cuenta. Es decir, ya no es decisión meramente de una cuestión médica, sino que el paciente, la paciente o el paciente también tienen derecho a decidir, ¿no? Decidir estos procedimientos y decidir respecto al tratamiento que van a recibir. Respecto a la prevención del consumo, bueno, en este caso la Ley General de Salud en materia de adicciones establece que la Secretaría de Salud Federal va a ser la responsable de diseñar y elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Sustancias Psicoactivas y que este deberá ser ejecutado en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, por lo que si bien es cierto, cada entidad federativa podrá establecer sus propias políticas públicas, ya que, bueno, pues cada entidad también va a tener sus propias características, ¿no? Incluso por patrones de consumo, no es lo mismo el consumo de sustancias o el tipo de sustancias que se consumen, por ejemplo, en la frontera norte, aquí en la Ciudad de México y en otros estados. Entonces, bueno, pues van a atender a la prevención y tratamiento de las adicciones, siempre y cuando deban estar alineadas a lo que vaya a disponer el programa federal. Es por ello que en la Ciudad de México la estrategia de atención de adicciones que se lleva a cabo está alineada a la estrategia federal. La estrategia federal, bueno, pues se denomina Juntos por la Paz. No sé si han visto incluso los spots, tiene por ahí una sombrilla color amarillo, ¿no? Como logo, ¿no? De parte de la estrategia Juntos por la Paz, que es la que está llevando a cabo el gobierno federal. Y bueno, pues nuestra estrategia en la Ciudad de México se alinea perfectamente a los fines de esta estrategia. Muy bien, vamos a continuar. Bajo este tenor, como gobierno de la Ciudad de México, es muy importante trabajar permanentemente en campañas de información y orientación, esto a fin de alertar de manera adecuada sobre los efectos, los daños del consumo de sustancias psicoactivas. Recuerden que no hay mejor inversión en salud que la prevención. Y cuando hablamos de sustancias psicoactivas, bueno, pues ni se diga. Entonces, realmente es muy importante justamente hablar de estas campañas porque tienen que ver con un eje de prevención. Ahora bien, la Ley General de Salud y la Ley de Salud Local también señalan que los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de establecer unidades para la prestación de servicios, tanto de atención, canalización y tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas. Un ejemplo, bueno, es el YAPA, es el instituto, las unidades de atención toxicológica que existen en la Ciudad de México y los diferentes centros de atención de adicciones, cuyo actuar se encuentra regulado por nuestro instituto. Nuestro instituto cuenta con un directorio que está en nuestra página de todos aquellos centros que están debidamente regulados, es decir, que cumplen con la normatividad correspondiente. Y bueno, en este sentido es pertinente referir que la Ley de Salud de la Ciudad de México cuenta con un capítulo específico para regular el uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, en el que también se establece que la Secretaría de Salud Local contará con una unidad administrativa para la prevención de adicciones y la atención, como lo es en este caso el YAPA. Entonces, en estos mismos capítulos en el que se establecen estos preceptos legales
a fin de garantizar los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y su derecho a la salud con estricto respeto a sus derechos humanos, como lo es ser atendidas de manera oportuna, eficiente y con calidad por personal especializado. Esto es algo muy importante, respetando en todo momento sus derechos, su dignidad, su vida privada, incluso toda esta parte de la integridad física y mental. Todo esto debe estar orientado a este cuidado, ¿no? Y no a hacer un maltrato, por ejemplo, de una persona que ya de por sí viene con un padecimiento buscando atención. También, bueno, tomando en cuenta los usos y costumbres, que es parte de lo que hemos venido analizando a lo largo de los temas. De igual manera, el acceder voluntariamente a los servicios tanto de detección, de prevención, de tratamiento y rehabilitación, como parte de la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. El acceso voluntario es también un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. Por consiguiente, también el suspender un programa de tratamiento y rehabilitación, así como abandonarlo cuando así lo deseen las unidades médicas bajo su completa responsabilidad. Y finalmente es por ello que el instituto debe verificar que esta prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación al consumo de sustancias psicoactivas sea en apego a la norma oficial mexicana 028, que es la norma que regula la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones. Su observancia, cabe mencionar, es obligatoria en todo el territorio nacional. Los centros de atención de adicciones que están registrados ante el instituto, bueno, pues nosotros nos encargamos de verificar que en efecto estén cumpliendo con lo que establece esta norma. Y bueno, vamos a dar una breve conclusión hasta aquí de este tema. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta aquí me gustaría primeramente consultar a los participantes si tienen alguna duda, algún comentario, una idea que derive de esta exposición hasta este momento, de viva voz o por el chat. Bien, hemos hecho un recorrido apresurado sin duda, pero me parece que muy preciso, muy apegado a la temática, desde los conceptos generales de la noción de derechos humanos hasta la manera específica en que la normatividad vigente indica cuáles deben ser los modelos de atención y cómo esta atención a las personas usuarias de los servicios de salud en nuestra ciudad debe corresponderse. Nosotros hemos abordado esta discusión desde un punto de vista estrictamente normativo, lo que está en la ley, lo que formalmente se debe atender como obligación del Estado y de las instituciones de gobierno en lo relativo a los derechos humanos. Sin embargo, consideramos importante también un enfoque en el sentido siguiente. Perdóneme, el doctor Adolfo levantó la mano. ¿Tiene algún comentario, doctor? No, Héctor, disculpa, parte del personal se está retirando y me estaba despidiendo de él, pero sería conveniente quizá decir que nosotros como servidores públicos somos quienes a veces otorgamos o quitamos el derecho cuando otorgamos o no otorgamos un servicio de salud requerido. De aquí que en estas conversaciones, pues también es importante que nosotros nos veamos como parte del gobierno, que lo somos como servidores públicos, y que tenemos un compromiso ético, social, humano muy importante cuando estamos en cualquiera de las áreas de salud, otorgando o quitando derechos, desde ejemplos muy sencillos de una consulta con relación a la oportunidad, una consulta que se programa a las 9 de la mañana, pero ingresamos a las
propias 9 de la mañana, pero tenemos 15 minutos de tiempo en nuestro derecho para llegar tarde, que debe ser excepcional, luego lo tomamos como una extensión de ingreso al trabajo, ¿no? Entonces, detalles menores como este que tienen gran impacto en el cumplimiento, ¿no?, de los derechos de los demás. Sería un comentario. Sí, doctor, muchísimas gracias. Es precisamente en ese sentido a lo que iba mi intervención en continuidad a lo planteado por Héctor y por Perla. Si nos apegamos estrictamente a la formalidad, ¿no?, en cuanto a los derechos humanos, vemos que desde la Declaración Universal de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, estoy citando textual, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las respectivas leyes. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo tenemos claro, parte del año 1948, hace 70 años casi. Desde entonces a la fecha, la realidad, tanto nacional como mundial, ha cambiado. El contexto en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el concepto de derechos humanos vigente y positivizado en las diferentes constituciones ha sufrido cambios, pues no sé, me quedaría corto decir cambios fundamentales, cambios sustanciales. El concepto mismo de la globalización y la globalidad hoy día cuestiona mucho de los principios sobre la soberanía nacional, por ejemplo. Algunos fenómenos sobre el desarrollo tecnológico, el desarrollo mismo del sistema económico, donde hoy pues, puede haber individuos o cooperativos privados con mucho mayor poder económico y acceso a recursos que países enteros, por ejemplo, ¿no? Todas estas características han venido de alguna manera a trastocar tanto la concepción como la observancia de los derechos humanos. Y para qué decir de la emergencia de problemáticas específicas que hace 70 años se pensaban, bueno, ni siquiera se consideraban, y también la emergencia de grupos sociales que en aquellos entonces quizá tenían una condición todavía muy incipiente. A eso quisiéramos referirnos para, claramente, tomando como antecedente y con plena observancia del aspecto formal, considerar cuestiones que a lo mejor vuelven un poco relativo este otorgamiento de servicios que como sector público, y como bien decía el doctor Adolfo, pues en tantos servidores públicos a veces se nos escapa un poco, y en los que considero que hay que insistir. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema del consumo de sustancias. Es claro, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, en que a diferencia del consumo del alcohol y del tabaco, que goza de cierta legitimidad en nuestra sociedad, ¿no?, y en ocasiones, según algunos datos, ni siquiera se consideran sustancias psicoactivas, no se consideran drogas, se consideran productos de uso legítimo. A diferencia de este par de sustancias, tabaco y alcohol, el consumo de algunas otras está altamente estigmatizado. Vamos a referirnos solamente al tema del consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el uso de la cocaína, los opioides, suelen ser motivo de elevados prejuicios por parte de la sociedad, pero también de manera generalizada en muchos ámbitos en el sector público, se consideran como que son sustancias poseedoras de un grado de peligrosidad que lleva a una estigmatización de sus consumidores, de las personas que, vamos avanzando en la presentación, de las personas que suelen consumirlo, por dos cuestiones, fundamentalmente porque se les asocia a ser sustancias con un mayor grado, con un mayor potencial de dependencia, como también porque suelen ser propiciadores de consumos problemáticos. Estas preconcepciones, ¿no?, estos prejuicios, estos estereotipos
suelen contribuir a la construcción y al fortalecimiento de nociones que vinculan al uso de ciertas sustancias psicoactivas con la criminalidad, otorgando de manera automática y de manera un tanto impensada, de manera automática y generalizada, el carácter de delincuentes a las personas que consumen. Y en esto me gustaría ser enfático, más allá de lo que la norma diga y más allá de la revisión que hemos hecho del marco constitucional y legal en que tiene lugar el servicio de la atención de las adicciones, de que los consumidores, y creo que nunca estará de más subrayar e insistir, los consumidores de sustancias adictivas, psicoactivas, los adictos a ellos, son personas que no pueden ser criminalizadas ni estigmatizadas independientemente de las sustancias que consuman, independientemente del grupo social al que pertenezcan, independientemente de la condición social en que se ubiquen. Y me parece que es fundamental porque esta estigmatización, esta discriminación, estos estereotipos, ¿no? ya muy acendrados en nuestra mentalidad en general, suelen ser, desde nuestro punto de vista, yo creo que el principal obstáculo en la eficacia de la prestación de los servicios, por existir esta predisposición a demeritar la atención o la necesidad de atención que tienen nuestros usuarios, pensando que son pues, personas débiles, personas probablemente con problemas de delincuencia, personas incultas, personas carentes de fuerza de voluntad, personas emproblemadas, que además ellos mismos propiciaron la situación que viven, y entonces la atención tiende a ser relativamente menos eficiente en razón de todas estas características que no se dicen, que no están escritas, pero cuya predisposición puede suponer una afectación al pleno disfrute de los derechos humanos de nuestras personas usuarias. Y en esa medida limitan en gran medida la eficacia de los servicios que prestamos. En ese sentido, la estigmatización, la discriminación y la criminalización de los usuarios tienen un efecto sumamente contrario. Específicamente, y aquí retomo el comentario que hace rato habíamos destacado sobre las personas en condición de vulnerabilidad. De estos grupos sociales en específico, los jóvenes, las mujeres, las poblaciones callejeras, sobre todo, lo que en el concepto de servicio público en la Ciudad de México se habla de poblaciones prioritarias, personas en condición de calle, personas afectadas de sus condiciones mentales, de sus facultades mentales, personas que suelen a veces no hablar el idioma español, sino que se comunican por alguna lengua indígena, personas con alguna discapacidad. Son poblaciones especialmente vulnerabilizadas, y si además tienen el problema o tienen la característica de, además de esta situación especial de consumo de sustancias psicoactivas, los vuelven grupos sociales de elevada vulnerabilidad. En este respecto, nos gustaría ser enfáticos en que toda intervención que se lleve a cabo para atender a estas personas debe partir del supuesto de que son usuarias, son sujetos plenos de derecho y por lo tanto titulares de todas las prerrogativas que conforman el cuerpo jurídico de los derechos humanos que acabamos de atender, de revisar, pero también de todas las libertades a las que se refería en la última parte de la presentación. Está ahí puesta la filmina, la atención a las personas por consumo. Esto significa, entonces, que desde la perspectiva de los derechos humanos, toda persona usuaria de droga es titular y se encuentra facultada para ejercer la amplia gama de derechos reconocidos por el Estado. Es decir, todos, absolutamente todos, aquellos que corresponden universalmente a las personas. Estas garantías que deben prevalecer, además de las garantías jurídicas que protegen contra acciones y omisiones de los agentes del Estado, deben mantenerse en todo momento en el diseño, en la planeación y en el ejercicio de la atención que se lleve a cabo con nuestros usuarios. Tratándose de un auditorio como el que hoy nos distingue, personal médico, creo que es muy conveniente ser especialmente enfático en esta cuestión. No basta el acceso formal, no basta el conocimiento formal de los derechos humanos, sino que requiere también de un criterio, una mentalidad
una disposición, una perspectiva mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más comprensiva de la problemática de las adicciones a la luz de los derechos humanos por parte de todas las autoridades que integran los diferentes niveles y órdenes de gobierno, cuya obligación, insisto, es concretar el respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos de todas las personas. En este caso, debemos tomar como antecedente un hecho fundamental para la atención de las adicciones en nuestro país. Es la lucha, lo que dio a llamarse la guerra contra las drogas, este problema, esta estrategia de salud pública que lamentablemente impactó, y yo creo que aún hasta la fecha impacta en el asunto de la atención de las adicciones. La guerra contra las drogas, la así llamada guerra contra las drogas, tuvo como efecto colateral insistir o profundizar en este enfoque criminalizador del consumo de sustancias, de tal manera que al tratarse de una alternativa en materia de seguridad pública, ha impactado negativamente en materia de salud pública. Y creo que es conveniente tener esta referencia en todo momento presente. El consumo de sustancias psicoactivas no tiene que estar afectado por la criminalización y naturalmente no puede sufrir o no puede darse en detrimento de la prevención y la atención especializada en materia de salud. En ese sentido, me parece que la principal aportación de la perspectiva de los derechos humanos para abordar el problema de la adicción a sustancias psicoactivas, más allá de toda esta referencia y todo el marco jurídico, me parece a mí que el principal aporte supone en otorgar un giro paradigmático en el enfoque dominante, para pasar de una política fundamentalmente correctiva y de carácter punitivo a un enfoque que garantice el ejercicio de los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas a través de la promoción, la información y la implementación de programas de tratamiento y acceso a la información veraz y oportuna sobre las sustancias psicoactivas. Este argumento, esta base, es el fundamento, es la pauta a seguir que en el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México orienta los trabajos cotidianamente. Nosotros los compartimos con ustedes y nos es muy grato. No sé si al respecto tuvieran alguna consideración, algún punto de vista, lo podríamos ahora mismo discutir con mucho gusto. Me parece que sí hay algunos comentarios en el chat. Menciona el doctor Adolfo, las personas con adicciones son un grupo muy vulnerable. Y menciona Luis Núñez, desde el punto de vista de la salud pública en materia de adicciones, ¿cuál fue el impacto de la guerra contra el narcotráfico? Coincidiendo naturalmente con el doctor Romero, en el sentido de la vulnerabilidad de las personas con algún problema de adicción, creo yo, ¿no?, en atención a lo que comenta el doctor Núñez, que el principal impacto de la guerra contra las drogas ha sido la criminalización del consumo, sobre todo del consumo de algunas de estas sustancias, los opioides, la cannabis, la cocaína. De hecho, no recuerdo ahora la cantidad precisa, pero la posesión de una cierta cantidad en gramos de algunas de estas sustancias se persigue de oficio y se considera narcomenudeo. Volviendo en ese momento al consumidor, al usuario de esta sustancia, pues un delincuente acusado de narcomenudeo, una figura claramente punible desde el punto de vista del esquema de seguridad en el combate al narcotráfico. Desde mi punto de vista, esta guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, esta guerra contra las drogas, tiene como principal elemento negativo esta criminalización, además de que pues, no fue acompañada de una estrategia específica que distinga, insisto, lo que son las políticas en materia de seguridad pública
de las políticas en materia de salud pública. La producción y la distribución de sustancias psicoactivas debieran ser tratadas con un enfoque de seguridad, mientras que el consumo de estas sustancias debería tener claramente un enfoque en materia de salud pública. No sé doctor Núñez, al contrario, muchas gracias a ustedes. No sé si esta participación, antes de dar paso a que mis compañeros Héctor Perla continúen con la presentación, si en este punto consideran suficientemente agotado o tuvieran algún comentario, alguna intervención. Nosotros creímos importante abundar en la temática de los derechos humanos para ir un poco más allá del enfoque meramente positivo, ¿no? o formal, jurídico. No sé si al respecto tuvieran algún comentario, con mucho gusto, si no, continuamos con la presentación. Incluso tecnicista, ¿no? Tecnicista. Sí, pero claro. A ver, parece que no hay más comentarios. Vamos entonces a continuar. Muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, pues ya parte de la discriminación, justo podemos hablar de la no criminalización de las personas usuarias. No son delincuentes, no todas las personas que consumen son delincuentes, así como no todos los delincuentes son consumidores. Veamos entonces, hacemos un poco a la perspectiva de género y veamos entonces un video. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué reflexión les provoca el video? ¿Qué piensan con respecto a este video que acabamos de ver?
Gracias, Carla. Mencionas que la realidad mexicana. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Desafortunadamente, dice Sandra Mejía, una realidad constante. Así es, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos unas estadísticas muy impactantes. Sí, absolutamente. Uno piensa que pudiesen llegar a ser menos, que incluso invisibilizar toda esta situación que pasa, ¿no? Incluso hasta normalizar estas situaciones que no deben ser normalizadas, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pues vamos a continuar. Si alguien más, es muy impactante, pero Carla, Daniela, es lo que vivimos en nuestra sociedad, sí. La violencia de género es una realidad, la cual es necesario contener, prevenir, erradicar. Por lo tanto, es necesario establecer protocolos y medidas para evitarlo. Sí, sí, también es cierto. Y bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es? Vamos a pasar con algo mucho más sencillo. Vamos a empezar desde qué es género. Y es que justamente el género es el conjunto de atributos asignados culturalmente a cada uno de los sexos, ¿no? Se empezó a investigar más o menos en los 50. Se descubrió, se asume que no es parte de un orden biológico, parte de las características biológicas, sino que es una asignación a partir de las expectativas sociales. Y que a partir de estas expectativas sociales, entonces podemos entender que no es algo, pues, innato, sino que lo vamos adquiriendo conforme vamos desarrollándonos. Es justamente esta asignación de géneros y este significado que vamos construyendo y que vamos denominando, lo que va creando esas dinámicas que, pues, por ejemplo, vamos viendo en los videos, ¿no? Como por ejemplo en los videos. Y es que justamente a diferencia del sexo, pues son las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, dado, pues, por su condición biológica, física, ¿no? En el sexo, pues son condiciones congénitas, es decir, pues en las categorías son universales, en el género no. En el género, pues ya lo vimos, ¿no? Es un conjunto de atributos asignados culturalmente. Pues podemos ubicar que hay estereotipos de género que vamos a ir desarrollando. La verdad es que soy mucho el avión, ¿verdad? Y podemos ubicar que hay estereotipos de género que son justamente son las creencias o las características de los hombres y las mujeres que se crean y comparten entre los grupos sociales dentro de una cultura determinada, ¿no? Justamente estas creencias pues pueden ser preconcebidas, pueden ser prejuiciosas, contienen estereotipos de qué es lo femenino, de qué es lo masculino. Y es que justamente estos estereotipos establecen, pues, características de lo que se espera o no sea el comportamiento de una mujer, de un hombre, o aquello que no necesariamente, digamos, cubre con la expectativa, ¿no? De qué es lo que es ser un hombre y qué es lo que no es ser un hombre, ¿no? También puede estar incluido por juicio de exclusión ahí mismo. Influyen estos estereotipos de género, pueden influir en nosotros a partir de, o impactar, mejor dicho, en la imagen, en la autoimagen, y puede, pues, incluso limitar o potencializar las posibilidades de una persona, ¿no?
puede reprimir comportamientos, pero también puede potencializar estos comportamientos. Entonces, en función de estos estereotipos de género, de estas creencias sobre las características de qué es ser un hombre, de qué es ser una mujer, de cuáles son las expectativas que se puede tener o no a partir de lo que se está esperando de determinada persona y a partir de ese juicio o valoración social, pues estos pueden limitar o desarrollar el desarrollo de una persona, valga la redundancia, ¿no? Pueden limitar o desarrollar sus ámbitos de acción de las personas. Estos estereotipos de género pueden ser, vamos, si recordamos un poco, si yo recuerdo un poco estos estereotipos de género, pues desde mis abuelos tal vez, estereotipos muy fijos, pues ya se han ido cuestionando y que han ido cambiando radicalmente. Podemos ubicar que pues, los hombres tenemos asignado, y que incluso aún todavía, ¿no? Tenemos asignado un estereotipo de fuerte, de dominante, de valiente, y que poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Y que en cuestión de mujer, por ejemplo, de estos estereotipos ya establecidos, podemos ubicar o podíamos ubicar que había una división entre lo fuerte y lo sentimental en comparación con las mujeres. Hoy en día estas ideas preconcebidas, prejuiciosas se cuestionan día con día, ya desde el lenguaje se cuestionan un poco. Estemos o no de acuerdo, es una cuestión en donde se está debatiendo, se está cuestionando. Y que por supuesto esto también limita o potencializa la imagen, la autoestima de las personas. Y en este sentido, los roles de género que se establecen a partir de estos estereotipos de género pueden limitar o potencializar las capacidades de una persona. Si hay un papel de ama de casa, si hay un papel de proveedor, o bien si es cuestionado. Dice Cristian, por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles políticos, mecánicos, jefes, etcétera, es decir, el rol productivo, y a las mujeres el rol de amas de casa, maestras. Sí, por supuesto, ¿no? Y que poco a poco, con mucho trabajo, van cambiando estos roles, ¿no? Digamos, o la asignación de roles. Hay muy pocos países con mandatarios son mujeres, ¿no? Sin embargo, los empieza a ver y los hay. Y a lo largo de la historia tal vez ha habido los menos, pero poco a poco va cuestionándose y va cambiando. Y es que estos estereotipos de género van mencionando o van acotando o posibilitando cómo es que las personas deben ser. Es ese deber ser que hoy en día se encuentra muy cuestionado a partir de la incorporación de muchas dudas, de una construcción social mucho más nutrida a partir de estos estereotipos de género. Y es que justamente en cuanto a el género y las adicciones, bueno, pues pasa una temática también, ¿no? Que no deja de lado justamente el papel de estos estereotipos y estos roles asignados a los géneros, ¿no? El ámbito de las adicciones no es un ámbito que escapa a estos roles. Por ejemplo, hay muy pocos estudios, ¿no? Sobre esta relación de género y consumo de sustancias psicoactivas. Por ahí hay uno que otro, sin embargo, no se centran en cómo el género puede ser una categoría que esté relacionada al patrón de consumo, al inicio, incluso al tratamiento. Otra situación es que se ha pensado más desde el rol tradicional de las mujeres y la afectación para los demás, ¿no? Es como esta parte de lo que decían de los roles, del cuidado del otro. Más que por el hecho de que la mujer tenga un problema de consumo, es cómo afecta su rol tradicional, cómo desde el hecho de ser consumidora ya no puede desempeñar este rol tradicional, que usualmente es de cuidado de los demás. Y justamente por la afectación
de hijas o hijos si la madre tiene un problema de consumo de sustancias. Más que preocuparse por la persona en sí, es porque le impide o se piensa que le va a impedir cumplir su rol de manera adecuada. Hay otra parte, ¿no? La condena social por el hecho de ser mujer y tener un problema de consumo es muchísimo mayor que en un hombre. Es terriblemente y severamente criticado, ¿no? Y estigmatizada una mujer consumidora de sustancias o incluso que ya ha desarrollado una dependencia por sobre un hombre. Y pasa un fenómeno similar a los reclusorios, ¿no? Los días de visita en centros de internamiento de mujeres, pues vacíos, ¿no? Una que otra visita. Mientras que los días de visita de centros de hombres, bueno, pues llenos, ¿no? Las mamás les llevan de comer, van las esposas, las hermanas, siempre una otra ahí al cuidado. Por ahí hay un comentario, ¿no? Menciona el doctor: adicciones y género es un área de oportunidad para investigar entre nuestras instituciones, por supuesto, me sumo a ello, ¿no? Me parece que puede dar frutos muy interesantes, sobre todo desde la prevención hasta el tratamiento. Y menciona Guillermo, incluso en drogas permitidas como el alcohol y el tabaco, todavía es mal visto que las mujeres las consuman. Claro, ¿no? Por ejemplo, en el hombre incluso era un ritual, ¿no? Ya vas a tener 18, ya debes aprender a tomar, ya debes aprender a fumar, prender el cigarro a tu abuelo, tienes que aprender, ¿no? Porque nadie te tiene que bailar. Si bien ya se está popularizando también con las mujeres, todavía vemos por ahí una pequeña brecha, ¿no? Algo muy interesante es que, por ejemplo, en adolescentes hay ya un empate, pero en cuanto a la dependencia, todavía no entre consumo, por ejemplo, habitual o abuso, sino ya en cuanto a dependencia hay un hombre por una mujer con dependencia y al alcohol solamente. Pero para las otras sustancias sí sigue existiendo diferencias claras entre hombres y mujeres en cuanto a los patrones de consumo. Y bueno, las mujeres acuden menos al tratamiento. ¿Por qué? También por la misma situación, aparte del estigma que implica que una mujer esté consumiendo sustancias y ya tenga problemas asociados al consumo, también debe cuidar a los hijos, al hogar, a los padres, a los hermanos, etcétera. Entonces, tiene mucha menor posibilidad de poder acudir a los tratamientos. Por ahí mencionan, desafortunadamente la inmensa mayoría de las mujeres en situación de cárcel son abandonadas por sus parejas y sus familias, y es lo que mencionaba, en centros de internamiento de adicciones sucede el mismo fenómeno. ¿Qué sucede? Muchas veces la posibilidad de horarios de atención al tratamiento no consideran las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Que tienen que a lo mejor tener libre el horario escolar, porque en ese momento lo tienen ocupado y entonces tal vez solamente pueden por la tarde noche o muy temprano, y no se toma en cuenta estos horarios de atención, por lo tanto, pues acuden menos a tratamiento. Por otra parte, quienes ya requieren estar en un internamiento, también es difícil, porque dicen, bueno, y ahora, si tú te vas 3 meses al menos, ¿quién se va a hacer cargo del hogar? ¿Quién se va a hacer cargo de hacer de comer? ¿Quién se va a hacer cargo de cuidar a los hijos, a los abuelos, etcétera? Entonces, por eso, justamente, es menos común que una mujer acuda a tratamiento. También por ahí mencionan, en la realidad social es impactante la falta de respeto y reconocimiento a los derechos fundamentales de las mujeres, situación que deviene de las costumbres, por lo que es necesario cambiar o establecer talleres de capacitación y de desarrollo, incluso desde la educación básica. Claro, Pavel, has acabado de decir algo muy importante, ¿no? Desde la educación básica, ya que, bueno, pues muchas veces ya al llegar cuando ya se cristaliza un problema, pues ya hay pensamientos, roles, tareas muy arraigadas a uno u otro género, ¿no? Suelen priorizar lo que deben hacer, así es.
Y bueno, también porque muchas veces tienen menos acceso a los recursos o al control de los mismos. Recuerden que muchas mujeres se dedican exclusivamente al hogar y por lo tanto no son o no tienen un recurso económico tan accesible como si fueran mujeres que ejercieran un empleo y que fueran pues tal vez económicamente autosuficientes, ¿no? Tienen que estar solicitando pues este recurso y también muchas veces pues la cuestión económica llega a ser controlada por la pareja. Entonces hay todo un tema en esta parte de género y adicciones que, como bien menciona el lector, es un buen campo para estudiar. Y justamente esta categoría de análisis de perspectiva de género nos va a permitir visibilizar esta desigualdad que existe entre mujeres y hombres, que, pues como ya vimos, son construidas socialmente. No estamos hablando que es un asunto propio de las mujeres, leo sus comentarios y me parece que a ustedes les queda clarísimo cómo está esta situación. También es muy funcional justamente para analizar estas desigualdades sociales entre mujeres y hombres que se construyen desde lo cultural y por lo tanto hay una posibilidad de cambio y eso es pues una gran área de oportunidad. También incorporar la perspectiva de género nos permite saber que estas problemáticas sociales afectan de manera diferente a hombres y mujeres. El cómo, bueno, es nuestra gran tarea. Quienes más desigualdades viven son las mujeres, ya vimos toda esta situación. Y bueno, pues que si una mujer puede estar tal vez perteneciente a un grupo con ciertas condiciones de vulnerabilidad, esto se hace mucho más complejo si se asocia a la edad, al origen, a la condición socioeconómica y a las desigualdades que pueden acentuar la situación. No es lo mismo una mujer en situación de calle, a lo mejor adulta mayor, que no tiene recursos económicos y que por eso está en calle, abandonada por su red de apoyo y que además tenga dependencia, por ejemplo, al alcohol para tomar un tratamiento, que a lo mejor una mujer de mediana edad, profesionista, que tiene un estatus socioeconómico pues relajado para poder incorporarse a un tratamiento por ese mismo consumo de alcohol. La brecha es grande, incluso siendo las dos mujeres, pero pues otras situaciones como la edad, el origen, lo económico, puede llegar a acentuar aún más esta situación, ¿no? Mencionan por ahí, Carla, es necesario implementar un criterio basado en la perspectiva y transversalidad de género que se convierte en una prioridad básica. Así es, por eso mencionábamos desde un inicio, ¿no? Esta categoría debe ser transversal, debe atravesar todos estos programas. Y bueno, pues sí, hay avances significativos en el acceso de las mujeres a terrenos que anteriormente eran propios de los hombres, como las carreras universitarias. Sin embargo, todavía hay mucha tarea que hacer, todavía hay mucho por avanzar, pero vamos construyendo los cimientos. Y bueno, también esta perspectiva permite visibilizar que la violencia también se va a dar en mayor medida hacia las mujeres, una proporción terriblemente desigual, ¿no? De 9 mujeres a un hombre. Entonces, coincido con Carla, ¿no? Hay que incorporar esta perspectiva de manera transversal para poder justamente tener acciones que puedan apuntar a disminuir esta brecha de desigualdad. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ir continuando. El tema número 3, ya vamos avanzando al tema final, que es el tema 3, que es hablar de estos nuevos paradigmas. ¿Qué pasa con los nuevos paradigmas y a quién estamos, o qué estamos incorporando en nuevos paradigmas? Bueno, básicamente vamos a iniciar con el enfoque de juventudes. ¿Qué pasa con el enfoque de juventudes? Bueno, pues
La juventud es una etapa de transición, es una etapa compleja, es una etapa de transición que tiene diferentes cambios, diferentes retos, incluso por ahí se presentan pues algunas crisis, ¿no?, propias de este desarrollo, de estos cambios, tanto sociales como psicológicos, como físicos. Y bueno, pues el enfoque de juventudes, y que ahora se llama juventudes, ya no podemos hablar de que existe solo una juventud, ¿no?, encasillaría en solo una característica, sino que al hablar de juventudes, bueno, hablamos de toda una diversidad, por lo cual este enfoque pues nos da la posibilidad de ver a las personas jóvenes como personas sujetas de derechos con diferencias. ¿Diferencias en qué? Bueno, pues en condiciones, en intereses, en aspiraciones, en necesidades, en metas, independientemente de su género y sus potencialidades. Por eso es juventudes, ¿no? Por todas estas diferencias que ahora se reconocen. Y bueno, pues justamente reconocer estas diferencias y particularidades de las personas jóvenes nos va a permitir identificar justamente estas identidades y estas diferentes expresiones socioculturales que pueden ser incorporadas para los diferentes programas y acciones que se lleven a cabo, no solamente en materia de consumo de sustancias, sino en diferentes materias de educación, de cultura, etcétera. También se reconoce que las personas jóvenes son un grupo de población con particularidades y características muy específicas que también es importante pues irlas estudiando. Otro aspecto muy importante es que también va a promover esta participación de los jóvenes. Diferente a cómo se concebía antes, a que, bueno, pues los jóvenes no saben lo que quieren con su vida, son rebeldes, son informales. Aquí, pues, se busca promover esta participación de las personas jóvenes como sujetos activos de derechos y como personas que, dado que tienen diferentes intereses y necesidades, bueno, pues también tienen esta capacidad de participación en las diferentes esferas de la vida y ya como un derecho fundamental, ¿no? Otorgando esta posibilidad de que expresen sus opiniones libremente, de que tengan iniciativas, de que formen parte de estos procesos institucionales, comunitarios, incluso que evalúen políticas y programas, porque justamente van a ser para ellos. Permitir que la propia población hacia quien va dirigido los programas participe, puede asegurar que tenga mucho mayor éxito. En esto básicamente consiste el enfoque de juventudes. Y bueno, vamos a ver el siguiente subtema. Bueno, pues, ¿quiénes son las niñas, los niños y adolescentes? Que justamente, bueno, en este subtema de niñas, niños y adolescentes, pues, ¿quiénes son? Justo, todas las personas que no hayan cumplido 18 años, o salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad por mandato de ley. Vamos a definir que las niñas, niños y adolescentes se van a definir de esta manera. Vamos a ver un pequeño video. Yo creo que los grandes tienen derecho a sonreír todas las mañanas. Yo creo que los grandes tienen derecho a estar más tiempo en familia. Yo creo que uno de los derechos es respetar a los demás sin importar quién sea. Tienen derecho a dibujar. Tienen derecho a ser felices. No sé. La verdad no sé.
Ni idea. ¿Cuáles son? No sé. No sé. Tal vez derecho a jugar. ¿Qué tal? Espero les haya ayudado, les haya gustado este pequeño videito y haya quedado un poquito más claro sobre los derechos de los niños. Pero, a ver, vamos a ver dónde se señalan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde se señalan? Bueno, ¿saben ustedes dónde? En la Constitución mencionan por ahí, ¿sí? Sí, y justo, los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, justo, sí, están en la Constitución, en tratados internacionales, en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Mira, Pavel nos está contestando por ahí. Sí, justo. Y es que sus inicios son desde el 1959, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó la Declaración de los Derechos del Niño. Ya se hablaba un poquito sobre los derechos de protección, sobre el derecho de la educación, sobre la atención sanitaria, la vivienda y la nutrición adecuada. Y ya en 1989, la ONU adoptó esta convención sobre los derechos de los niños, y reconoció los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes. Ya les hablábamos en un principio de las reformas que tuvo nuestra Constitución Política en el 2011, y bueno, pues justo aquí se incluyeron, en el artículo 4 se incorporó o se volvió explícito el principio del interés superior de la niñez. Y justo a partir de eso, en el año 2014 se publica ya en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual pues las y los reconoce como titulares de derechos, ¿no? Entonces es una historia pues ya desde el 1959, ya en inicios de los 60, que ya se plasma básicamente o concretamente ya en el 2014, ¿no? Ahí podemos encontrar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya en la Gaceta.
¿Cuál es, entonces, vamos a escuchar qué es el interés superior, ¿no? Interés superior. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una medida o una decisión que les afecte, se valoren y adopten aquellas que promuevan su bienestar y protejan sus derechos y no las que los vulneren. Bueno, en este sentido, las niñas, niños y adolescentes, pues justo tienen el derecho a la supervivencia y al desarrollo. Y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pues bueno, en el ámbito de sus competencias, deben llevar acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente en contra de la supervivencia de las niñas, niños y adolescentes. Justo la no discriminación será en este mismo sentido, ¿saben? Las autoridades de los 3 órdenes están obligadas a tomar medidas para realizar acciones afirmativas para garantizar en las niñas, niños y adolescentes la igualdad de oportunidades. El derecho a la participación, que como se mencionaba ya en el audio que acabamos de escuchar, las niñas y adolescentes tienen derecho, pues bueno, a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, o sea, tienen el derecho a la participación. Y la autonomía progresiva es el concepto que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetos de derechos, o sea, que ya tienen ya esta incorporación de derechos en ellos, ¿no? Deben ser justos, reconocidos, respetados y garantizados sin estar condicionados a su edad, estos derechos. Y ese es en cuanto al interés superior. Y justo robusteciendo, bueno, pues, o complementando lo anterior, bueno, pues podemos ubicar que pues, existe este derecho a la supervivencia, en donde, bueno, pues se da o ubica vida y nivel adecuados, salud y servicios de atención a la salud y beneficios de seguridad social. El derecho al desarrollo, a la familia, a la orientación, el derecho a la protección, que es que se encuentre libre de violencia, abuso y explotación, trabajo, libre de trabajo, conflictos armados y uso de drogas, esto es muy importante, así como tortura y privación de la libertad. Y, bueno, pues el derecho a la participación, que es justamente respetar la opinión de las niñas, niños y adolescentes y respetar la libertad de expresión y asociación, ¿no? Pensamiento, conciencia y religión. De tal manera que, bueno, pues este cambio de paradigma va desde un enfoque de derechos hacia un cambio de perspectiva. Así es, vamos a estar revisando cómo cambia entonces con todas estas disposiciones el paradigma actualmente. Y bueno, pues de tal manera que pues justamente el incorporar un enfoque de derechos es igual a cambiar la perspectiva, ¿no? Es una manera de mirar a las infancias basadas en sus derechos, de tal forma que pues lejos de verlos ya como menores, ¿no? Incluso pues así se referían, ¿no? O nos referíamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, de verlos como seres incapaces, a personas en desarrollo, de tener una restricción de derechos que era impuesta por un adultocentrismo, a reconocer plenamente sus derechos, de no tener en cuenta su opinión, a también, al igual que en el enfoque de juventudes, verlos con un derecho a opinar y ser tomados en cuenta, de sectorializarlos, etiquetarlos, a tener una niñez integrada, de haber un verticalismo, a una construcción participativa, ¿no? En conjunto de las infancias, de
tener un enfoque asistencialista en donde se priorizaba que pues, las niñas o los niños no sabían o no eran sujetos de derechos, sino como verlos como seres incapaces, a garantizar sus derechos con una inclusión social y sobre todo esta parte del desarrollo. ¿Qué otra cosa observamos? Se veían como objetos, ¿no? Hasta la palabra, ¿no? Objetos de protección, ¿no? Es como muy interesante verlos ni siquiera como seres humanos, ¿no? Sino como objetos de protección, y que a partir justamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues ahora los vemos como sujetos de derechos. Leo en el chat una participación muy interesante de Carla, menciona, es muy interesante este cambio de paradigma y creo que traería muchos beneficios si lo pudiéramos aplicar en múltiples ámbitos, en el de salud, en el educativo. Claro, Carla, justamente de eso se trata, ¿no? De ir formando cada vez más a personas en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de impartición de justicia, para ir incorporando estos nuevos paradigmas y con base en estos paradigmas, pues ir regulando nuestro actuar cotidiano para atender a la población sobre la que somos nosotros actores principales. Entonces, sí, en efecto, es muy interesante este cambio de paradigma. Y bueno, para ir concluyendo, hay ciertas reflexiones finales que nos gustaría dejarle la palabra al licenciado Joel Paredes para ir cerrando este curso. Muchas gracias, Perla. En realidad es muy interesante, muy didáctico. Yo que acompaño a los dos facilitadores de la temática de hoy, me ha significado en verdad una enseñanza, la cual agradezco mucho. Previo a cualquier conclusión o reflexión final, que sin duda ya está algo avanzada, me gustaría escuchar o leer de los asistentes alguna inquietud, si es que la hubiera, alguna duda, alguna propuesta. Yo en lo particular me gustaría insistir en una cuestión que me parece anima todo el cuerpo de la discusión de hoy, de la charla de hoy. Se puede tener un apego formal a la observancia de los derechos humanos, ser extremadamente pulcro a la normatividad vigente, tener claro el marco legal, el marco histórico, el marco reglamentario relativo a los derechos humanos, tener un conocimiento aceptable sobre la cuestión de género, de las nuevas masculinidades, sobre la cuestión de los derechos de la infancia, sin duda, pero yo insisto en el riesgo que supone, a veces de manera inconsciente, la prevalencia de estos esquemas, de estos estereotipos, de estos prejuicios, de esta predisposición en contra de grupos sociales que, como ya hemos visto aquí, son altamente vulnerabilizables, ¿no? Estos prejuicios y estas preconcepciones acerca del concepto del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente cuando tienen lugar en ciertos sectores sociales, tienen lugar por parte de cierto grupo de personas que pueden trastocar y relativizar mucho de la observancia de estos derechos humanos a los que como funcionarios públicos estamos obligados a atender cuando se trata de el consumo de sustancias psicoactivas. Me parece en lo particular que el énfasis puesto a lo largo de la charla en estas cuestiones de carácter un tanto más subjetivo, ¿no? en estos prejuicios y en esta estigmatización, en lo personal me parece de lo más relevante, independientemente de como ya había dicho, toda la discusión, toda la intervención
de Perla y Héctor, así como las propias participaciones de los asistentes, pues supone un cuerpo muy enriquecedor y muy útil. Nosotros consideramos que sería la principal ventaja de esta inversión de un par de horas en el curso, que pueda ser de utilidad en el ejercicio cotidiano de las funciones de nuestro auditorio, ya sea en su práctica médica como en la docencia, y que pudiéramos avanzar y ser cada uno de nosotros, pues a su vez replicadores de las reflexiones, de la discusión que aquí se lleva a cabo. Finalmente, en tanto profesores, pues es factor importante en este asunto. De la misma forma que nosotros en el instituto, específicamente en la dirección de prototipos, pues procuramos también en el quehacer cotidiano llevar esta discusión a nuestro trabajo cuando se trata de atender y dar seguimiento a los usuarios que suelen recurrir a nuestros servicios. Básicamente de mi parte eso es lo que me gustaría mencionar, insistir, agradecer a los participantes, al director de la universidad. La vez pasada tuvimos la participación del director general del instituto del IAPA. Esta vez no pudo coincidir con nosotros por un problema de agenda, pero me da mucho gusto la participación y las palabras que nos dirigió el señor director de la universidad. Y pues nada, quedar a la disposición de ustedes si hubiera algún comentario, agradecer su atención y manifestarnos a disposición permanente si se requiere de aclarar o avanzar en alguna de estas temáticas. Muchísimas gracias. Pues entonces no nos queda más que agradecer. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Paredes. Les agradecemos mucho haber compartido este espacio en estos dos cursos, el de salud mental y el de derechos humanos. Fueron un grupo muy enriquecedor en cuanto a sus comentarios. Esperemos seguirnos encontrando en este tipo de espacios y seguir pues justamente tratando temas tan importantes que nos competen desde nuestro campo de actuar a cada uno de nosotros. Les agradezco mucho, un gusto haber estado con ustedes en estos dos cursos y bueno, pues no me queda más que desearles que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente, excelente tarde. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su participación. Muchísimas gracias por participar y bueno, se les estará enviando por correo la liga de la evaluación para que lo tomen en cuenta. Sí. De hecho, si me permiten, la voy a pegar en este mismo momento. Muchísimas gracias, Perla. Que vayan, por favor. Ahorita mismo la voy a... Va a estar vigente algunos días. ¿Cuántos días va a estar? Va a estar vigente hasta el 5 de septiembre, de acuerdo a lo que hablamos con el maestro Joel y Adriana García. Perfecto. Es el fin de semana, hasta el próximo lunes aún. Ok. Permítanme un segundo. Les pido una vez más, abran sus... ¿Se pueden dejar de transmitir? Listo, ya envié la liga. Ya aparece ahí en el chat. Y les voy a pedir una vez más que prendan sus cámaras para poder sacar una nueva captura de pantalla. Muchísimas gracias, Liz. Gracias nuevamente, saludos a todos. Gracias, linda tarde. Muy buena tarde. Bonita tarde, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Gracias.